días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Amen. Amados hermanos, bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana es titulado El principio y el fin. Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 7 al 8. Abramos nuestras Biblias. La Biblia dice así, hermanos: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, la Biblia lee de esta manera: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Ahora bien, hermanos, pónganme mucha atención en este mensaje. Estas palabras encierran uno de los mayores misterios de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa que Dios es el principio y el fin? Como esta declaración está conectada con la creación del mundo y el destino final de la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo esta declaración está conectada con la creación del mundo y el destino final de la humanidad? En ese mensaje exploraremos la profunda revelación detrás de esta afirmación y su impacto en el juicio final, la segunda venida de Cristo y la batalla cósmica contra el mal. Amados hermanos, desde la profecía de Daniel hasta la visión de Juan en el Apocalipsis, descubrimos cómo solo el Alfa y la Omega tiene el poder absoluto sobre el pasado, sobre el presente y el futuro. ¿Qué significa esta verdad para ti? Amados hermanos, ¿estamos preparados para el día en que Cristo viene? ¿Estamos preparados para el día en que Cristo regrese? Hay frases que resuenan a lo largo de la historia
palabras que trascienden el tiempo y el espacio. Pero hay una declaración que está por encima de todo. Y esa declaración dice, yo soy el alfa y la omega. Esta no es solo una metáfora ni una expresión simbólica. Es una revelación absoluta de Dios, ese Dios eterno, el que nosotros servimos, el principio y el fin de todas las cosas. Pero en tu mente existirá la pregunta, ¿pero qué significa realmente? Desde los días de Moisés hasta la visión apocalíptica de Juan, esta afirmación divina ha sido un misterio para muchos. Nos preguntamos por qué Dios se describe con las primeras y últimas letras del alfabeto griego. ¿Qué conexión tiene con la creación del universo y con su destino final? ¿Y cómo cambia nuestra percepción del tiempo y de la eternidad? Las respuestas a estas preguntas están ocultas en las Escrituras, esperando ser reveladas. Lo que estás a punto de escribir no es solo un concepto teológico, sino un mensaje que impacta el destino de la humanidad. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. Porque si Dios es el alfa y la omega, entonces todo lo que existe se encuentra bajo su autoridad absoluta. Amén. ¿Me doy a entender, hermanos? Así es. Se encuentra. ¿Me comprendes, hermanos? El destino de la humanidad está bajo su autoridad. Porque si Dios es el alfa y la omega, entonces todo lo que existe se encuentra bajo su autoridad absoluta. ¿Qué implicaciones tiene esto para el pasado, el presente y el futuro? ¿Te has preguntado alguna vez cómo esta declaración se conecta con la profecía, la redención y el juicio final? La Biblia nos ofrece pistas que han permanecido a la vista de todos, pero pocos han comprendido su totalidad. Si crees que conoces el significado de esta palabra, prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la manera que ves a Dios y su plan para la humanidad. Amén. Desde tiempos inmemorables, hermanos, la civilización ha intentado comprender la naturaleza de Dios. Se le ha llamado el Creador, el Eterno, el Todopoderoso. Sin embargo, en Apocalipsis Jesús se presenta con una declaración única y absoluta. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el primero y el último, dice Apocalipsis 22:13. Pero, ¿por qué utiliza estas palabras? ¿Y qué revelan realmente sobre su identidad, el alfa y la omega? Dice que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Para los antiguos, el alfabeto no era solo una serie de símbolos, sino un reflejo de la totalidad del conocimiento y la existencia de Dios. Se identifica como el principio absoluto y la consumación final de todo lo creado, estableciendo su supremacía sobre el tiempo, el espacio y la historia humana. Así es, hermanos. En el libro de Isaías,
podemos comprender un poco más. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, dice el libro de Isaías 44:6. Dios declara: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Me doy a entender, hermanos. Esta afirmación se repite en Apocalipsis. Óigame bien, la misma, podríamos decir, afirmación se repite en Apocalipsis. En Apocalipsis él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Entonces, amados hermanos, en ambas declaraciones, hermanos, se manifiesta una verdad fundamental. Algo es muy importante que yo deseo que usted lo entienda. Dios no tiene origen, Dios no tiene fin. Dios no fue creado, no surgió de la nada. Siempre ha existido y siempre existirá. El concepto de Dios como alfa y omega desafía la comprensión humana. Me doy a entender, hermanos. Así es. Desafía la comprensión humana. En nuestra realidad todo tiene un inicio y todo tiene un final. Todos lo sabemos muy bien. Me doy a entender. Entonces, cuando el concepto de Dios como alfa y omega desafía la comprensión humana. En nuestra realidad todo tiene inicio y un final. La vida, las civilizaciones, los grandes imperios, incluso las estrellas del universo. Pero, amados hermanos, Dios no encaja en esta lógica humana. Él es antes del tiempo y más allá del tiempo. Me doy a entender, hermanos. Mire lo que dice en Éxodo 3. Cuando Moisés le preguntó su nombre a Dios, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Es una declaración que trasciende a cualquier punto de referencia temporal. Pero hay algo aún más profundo en esta expresión. Póngame atención. Si Dios es la omega, significa que todo culminará en su propósito supremo. No hay eventos al azar con Dios, ni destinos inciertos con Dios. Cada ser humano, cada nación y cada suceso en la historia están dentro de su plan divino. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de Dios como el primero y el último, en referencia a su soberanía. Me doy a entender, hermanos. Pero, amados hermanos, en el Nuevo Testamento esta misma afirmación se aplica a Jesús en Juan capítulo 1. Dice Juan capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan 1:3. Entonces, amados hermanos, nos revela que Cristo estaba desde el principio con Dios y que todo fue criado por Él. Esto significa que Jesús no solo es el alfa y la omega en un sentido simbólico, sino en una realidad literal y eterna. Cuando Jesús declara ser alfa y el omega, no está hablando solo de letras o de un concepto filosófico.
está revelando su autoridad sobre todo lo que existe. Me doy a entender, hermanos. Así es. No hay nada fuera de su control. Esta verdad nos lleva a un punto crucial. Si Dios, óyeme bien, si Dios es el principio y el fin, entonces todo lo que sucede en medio también está bajo su dominio. La historia de la humanidad, los tiempos de crisis, los imperios caen y las naciones se levantan y caen nuevamente. Todo se mueve dentro de su voluntad soberana. ¡Wow! ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nada está fuera de su conocimiento ni escapa a su propósito. Pero, ¿qué significa en términos proféticos? ¿Qué significa en términos proféticos? En Apocalipsis, la declaración de Jesús como Alfa y Omega aparece en un contexto donde se revelan eventos finales. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si Dios es el fin de todas las cosas, ¿qué significa para el destino de la humanidad? ¿Me doy a entender? Esta es la pregunta que me viene a mí. ¿Qué significa esto para el destino de la humanidad? Amados hermanos, pónganme atención, pero muy bien. El Apocalipsis no deja dudas. La historia no es periódica. No se repite sin sentido. Tiene un desenlace, un punto culminante en el que Dios pondrá fin al mal y restaurará todas las cosas. Y aquel que ha declarado ser el Alfa y la Omega será el juez supremo de la humanidad. Si entendemos bien el verdadero significado de esta afirmación, nos damos cuenta de que no es solo una frase teológica, es un desafío a nuestra visión del mundo, de la vida y de nuestro destino final. Jesús no se presenta simplemente como un maestro o un profeta. Él se declara ser el principio de la creación y la consumación del propósito divino. ¿Me doy a entender? Esto significa que ignorar su autoridad es rechazar el diseño mismo de la existencia. ¿Me doy a entender, hermano? Ahora bien, si Dios es el alfa, el origen de todo, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo era Dios antes del principio de los tiempos? La mente humana está acondicionada a pensar en términos comienzo y final. No es cierto. Comienzo y final. Así es. Todo lo que conocemos tiene un punto de partida. Todo lo que nosotros conocemos tiene un punto de partida. La vida, las civilizaciones que se han levantado y han caído, y el universo mismo. Me doy a entender, hermanos. Ahora, por cuando Jesús declara, yo soy el alfa, nos confronta con un misterio impenetrable. Dios existe antes del principio de todas las cosas. Esto plantea una pregunta trascendental. ¿Cómo era Dios antes del principio de los tiempos? La primera página de la Biblia nos da una pista crucial en Génesis. En Génesis se dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. En esta declaración nos dice cuando comenzó Dios, sino que Él ya existía. Me doy a entender, hermanos. Óigame bien. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Esta declaración nos dice
Cuando esta declaración a la verdad no dice cuándo comenzó Dios. Me doy a entender. Regresemos nuevamente a Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Esta declaración no dice cuándo comenzó Dios, sino que Él ya existía antes del principio de hecho. El pasaje implica que Dios es el origen mismo del tiempo, el espacio y la materia. En Juan encontramos una revelación aún más profunda. Óigame bien. Dice Juan capítulo 1, versículo de 1 al 3, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Esta declaración no nos está diciendo cuándo comenzó Dios, sino que Él ya existía antes del principio. De hecho, el pasaje implica que Dios es el origen mismo del tiempo, el espacio y la materia. Me doy a entender, hermanos. Amén. Amados hermanos, aquí el término en el principio no se refiere al inicio de Dios, sino a una eternidad pasada, antes de la creación del mundo. Jesús, como el verbo eterno, ya existía con Dios desde que el tiempo mismo comenzara. Pero, ¿qué significa esto realmente? Significa que Dios es anterior a la existencia misma del universo. No hubo momento en que Dios surgió o fue criado. Él simplemente es y será. Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, le hizo una pregunta clave. ¿Cuál es tu nombre? Y respondió Dios a Moisés. Óigame bien. Dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Ahora bien, hermanos, si este mensaje quedó claro en el corazón de cada uno de ustedes, pónganme un like. Pónganme un comentario si estamos de acuerdo. Amados hermanos, Dios mismo no solo revela la identidad divina, sino su naturaleza externa y eterna. Dios no depende de nada para existir. No tiene un origen, ni una causa. Su existencia es absoluta, autosuficiente. Me doy a entender, hermanos. Ahora, si Dios ya existía antes del tiempo, surge otra pregunta en la mente de los humanos. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Y la Biblia nos da una pista muy hermosa, hermanos. En Juan, óigame, en Juan dice algo maravilloso que tal vez tú has pasado por alto. Dice él en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Wow. ¿Entendieron? Creo que aquí hubiera comenzado con el mensaje y no hablo mucho. Jesús habla de la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiera. Eso es lo que dice Juan 17:5. Esto indica que antes del Génesis, Dios ya estaba en su gloria infinita, en perfecta comunión dentro de la Trinidad. También encontramos referencias en Efesios, y aquí terminamos con este mensaje. Óigame bien. Dice Efesios 1:4,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Óigame bien, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación de este mundo. Esto significa que Él ya era quien es y que clama ser. Esto significa que su plan de redención no fue una reacción a la caída del hombre, sino algo que ya existía en su propósito eterno. En otras palabras, Dios no solo era el alfa en términos de existencia, sino también en cuanto a su plan maestro. Desde la eternidad, Él ya había terminado la historia de la humanidad, la redención, el cumplimiento final de su voluntad. Amados hermanos, espero que este mensaje haya quedado en su corazón. Bendiciones a todos ustedes, hermanos. Gracias por ser seguidores de Cristo y gracias por ser seguidores de este ministerio. Por favor, déjenme un like en algún lado, dejen un comentario. Amén.